Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Pues ya vieron en el tutorial pasado, en el alistando materiales, espero que ya los hayan conseguido porque vamos a comenzar a realizar a la hermosa princesa Leia. En este tutorial va a quedar tal y como están viendo en la imagen. Haremos el cuerpo, el vestido y las manguitas del vestido en sí. Les pido como siempre que se suscriban, den like en este momento por favor, activen la campanita de notificaciones, compartan y comenten por favor, siempre estoy atenta de sus comentarios y siempre los respondo. Vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook, en donde podremos estar en un contacto más directo. En la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan a formar parte de esa comunidad. Miren, antes de comenzar el video quiero hacerles un comentario. Siguen las dudas, siguen los reclamos, porque realmente es un reclamo que a veces se torna un tanto hasta grosero, que me dicen, es que quita las letras, porque esas letras no me dejan ver lo que estás haciendo. Los subtítulos, amigas, son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay personas que hablan otros idiomas y los subtítulos les pueden ayudar, porque los tutoriales que hacemos están en otros idiomas, les pueden ayudar mucho para lograr el objetivo de realizar el personaje favorito de esas personas. También hay personas que no pueden oír, que no cuentan con el sentido del oído y los subtítulos les ayudan mucho. Así es que, pues los subtítulos se van a quedar allí. Si a ustedes les aparecen esas letras, es porque ustedes tienen activados los subtítulos. Miren, ¿cómo desactivarlos? Van al video, tocan el video y les van a aparecer esas dos letras C. Simplemente las tocan y miren cómo aparecen las letras. Ustedes tienen activados los subtítulos. ¿No quieren que salgan esas letras, amigas? Toquen la pantalla y vuelven a aparecer las letras C. Vean, las tocan y automáticamente los subtítulos quedarán desactivados. Muy bien, vamos a comenzar con el tutorial. Miren, vamos a comenzar haciendo los bracitos. Muy bien. Comenzamos con nuestra hebra de color carne y aquí ya hice un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1. En la vuelta número 2 voy a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Teníamos 6 puntos, entonces como vamos a hacer 6 aumentos, estaríamos terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. De las vueltas 3 a las 5 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Es así como nos estaría quedando la manita. En la vuelta número 6 vamos a hacer un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Y de las vueltas 7 a la 16 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 16 con 8 puntos bajos. Aquí realicé un cambio de color. El último punto de la vuelta 16 lo terminé con hebra de color blanco. Corté la hebra de color carne y voy a realizar en la vuelta 17 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 17 con 8 puntos. Muy bien, ya realicé esa vuelta. Voy a hacer una vuelta más donde haré un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 18, pero con 8 puntos bajos, pero en bucle trasero. Solo tomaré el buclecito de atrás. Miren. Aquí ya terminé esta vuelta solo en bucle trasero. De las vueltas 19 y 20 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos. Al final simplemente hacen un punto deslizado y dejan hebra corta. Miren. Así es como nos estaría quedando hasta ahorita el bracito. Si recuerdan, hicimos por aquí una vuelta en bucle trasero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir el crochet como lo están viendo en la imagen, vean. Y lo que vamos a hacer es otra vez comenzar con el hilo de color blanco. Vamos a hacer la parte ancha de las mangas de la blusita. Si ven ahí, introduje y ahí mismo hago una cadena. Allí está. En ese mismo punto voy a hacer 2 puntos bajos.
Aquí va uno. Y haremos uno más. Allí mismo, miren. Ahí está. Me voy a pasar al siguiente punto. Y van a introducir el crochet y van a hacer allí 2 puntos bajos. En ese mismo punto. Estaríamos haciendo un aumento en cada punto. Miren, allí mismo vuelvo a hacer otro punto bajo. Vamos a hacer esto en cada uno de los puntos. Si recuerdan, eran 8 puntos. Al hacer nuestros aumentos estaríamos terminando esta vuelta, que es la número 1 de las mangas, con 16 puntos. Terminé la vuelta, amigas. Me traslado al primer punto. Aquí simplemente voy a hacer un punto deslizado. Permítanme, es que apreté mucho la hebra. Y ahora no puedo entrar, amigas. Ay, me salí de foquito, discúlpenme. Ahí estoy, ya estoy, ya estoy. Miren, aquí entré al primer punto y voy a realizar un punto deslizado. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No quiere, no quiere, no quiere. Muy bien, y hacemos una cadena y vamos a hacer de las vueltas 2 a las 5 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 5 correspondiente a las mangas con 16 puntos bajos. Muy bien, no olviden marcar su primer punto. Vamos a hacerlo. Miren, aquí ya lo realicé. Al final, como siempre, hice un punto deslizado, levanto con una cadena y voy a hacer 7 puntos bajos y un aumento. Después otra vez 7 puntos bajos y un aumento y estaría terminando la vuelta con 18 puntos. Y de las vueltas 7 a la 9, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 9 con 18 puntos. Muy bien, vamos a hacer otra vez una vuelta de aumentos. Vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento. Después otra vez 8 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 20 puntos. Y una vez que hicimos eso, vamos a hacer de las vueltas 11 a la 13 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 13 con 20 puntos. Y así estaría quedando, amigas. Al final simplemente hacen un punto deslizado. Miren, había hecho cadena para fijar, pero no. Nada más hagan el punto deslizado. Nada más el punto deslizado. Jalan, aprietan fuerte, fuerte, fuerte. Cortan la hebra suficiente para ensartar en una aguja lanera y vamos a perder esta hebra, amigas. Aprieten muy bien. Miren, ya corté la hebra, ya ensarté, que me quedó muy pequeña, ¿eh? Entonces, por el lado de adentro de la manguita, primero vamos a pasar el hilo hacia atrás, tratando de que se note lo menos posible la finalización. Miren, ahí se ve muy parejito. ¿Ven? Ahora, en la parte interna de la manguita vamos a hacer un remachito, un nudito para que no se nos vaya a deshacer. No hicimos cadena para fijar, así es que es importante que aquí por dentro hagamos el nudito. Y aprietan muy, muy, muy fuerte, amigas. Y el hilo restante, la hebra restante, la van a ir perdiendo, introduciendo de esta manera entre los puntos, vean. De manera que no se note hacia el otro lado. Van a ir metiendo así a la hebrita. Ah, se me zafó. Ahorita voy a ir introduciéndolo en varios puntos hasta perder. Vamos a comenzar. Vamos a hacer 2 bracitos iguales, 2 bracitos iguales. Vamos a comenzar ahora haciendo las piernas. Empezamos con nuestra hebra de color negro y vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Amigas, si tienen dudas de cómo hacer los cambios de color, ahorita vamos a hacer varios cambios de color, así es que sigan viendo el video para que esas dudas queden resueltas. También les recomiendo, es solo un detalle en color negro, pero siempre que se trabaja en color negro, la sugerencia es tener una lámpara cerca, trabajar el color negro de día y cerca de una ventana. Todo eso ayudará a que no forcen su vista. Como ven, aquí ya hice los 6 puntos bajos dentro del anillo mágico y en la vuelta número 2 voy a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los 6 puntos que hice. Estaría finalizando la vuelta con 12 puntos bajos. Aquí vamos, amigas.
Siempre, siempre, siempre marquen su primer punto para que no se pierdan. Yo no suelo marcar mi primer punto porque en esta vuelta nunca me pierdo, pero ustedes no lo hagan, ustedes sí marquen, y sobre todo ahorita que es negro, que a veces el mismo negro no lo vemos bien y ya estamos haciendo un punto de más, estamos haciendo un punto de menos, entonces mejor no nos arriesgamos y ponemos una marca para que no tengamos que trabajar doble. Muy bien, aquí voy a hacer 2 puntos en el mismo punto. Espero, amigas, que miren, me reclamaron hace unos días, es que hablas mucho. Yo me disculpo con ustedes si hablo mucho, es algo que no pienso cambiar, porque mientras más detalles y más explique lo que tienen que hacer, yo creo que menos dudas quedan. Miren, aquí ya terminé la vuelta número 2 en la que hice los 6 aumentos. En la vuelta número 3 haremos un punto y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Aquí ya hice un punto bajo, vamos a marcar y en el siguiente punto haremos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y esto haremos hasta finalizar la vuelta. Muy bien. Tengan mucho cuidado con el negro, como les había dicho. En la vuelta 4 haremos 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Seguimos con la vuelta número 5. En esta vuelta lo que vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos, pero vamos a trabajar en bucle trasero. Miren, si trabajáramos en el bucle completo, tomaríamos todo el punto, pero solo vamos a tomar el buclecito de atrás. Y así vamos a hacer un punto bajo en cada uno de esos puntos, pero solo tomando el bucle de atrás, ¿ven? No tomo todo el punto, solo el bucle de atrás. Ya terminé. Voy a hacer un cambio de color a color blanco. El último punto de la vuelta número 5 no lo termino con negro, lo termino con blanco. ¿Vieron cómo le hice? Si les quedó dudas de cómo hacer el cambio de color en los bracitos, es así como se hace. Aquí voy a cortar la hebra de color negro que ya no voy a ocupar. Y voy a continuar trabajando con la hebra de color blanco. Jalo un poquito la hebra de color blanco, jalo las hebritas de color negro que voy a ir escondiendo mientras trabajo, y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero ahora sí tomaremos el punto completo. ¿Ven? Aquí ya no vamos a trabajar en bucle trasero, ahora sí en bucle completo. Y vamos a hacer un punto en cada punto. Aquí llevo uno, siguiente punto, aprovecho para ir perdiendo esas hebritas que me sobraron. Voy al siguiente punto, escondo las hebras y sigo adelante con mi labor. Muy bien, voy a terminar la vuelta. Muy bien, vamos a hacer 6 disminuciones. Tomamos esto en la vuelta 7, bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, enganchamos hebra, sacamos y tejemos los dos juntos. Así es una disminución. Voy a hacer otras 5 disminuciones. Al final me estarían restando 12 puntos. Realizo esos 12 puntos bajos y termino la vuelta con 18 puntos bajos. Miren, amigas, así es como nos estaría quedando. Por favor, vayan rellenando conforme van avanzando. Vuelta 8, 4 disminuciones continuas, 10 puntos bajos, estarían terminando la vuelta con 14 puntos. Y vuelta 9, 2 disminuciones continuas, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Miren, así les quedaría la piernita. Por favor, vayan rellenando conforme van avanzando. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a seguir trabajando en el color blanco de las vueltas 10 a la 15, haciendo un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 15 con 12 puntos bajos. Voy a realizarlo. Miren, al final de la vuelta 15, antes de terminar el punto, vamos a hacer nuevamente un cambio de color a color carne. Lo van a hacer como lo están viendo en la imagen, vean. De esta forma. Y vamos a trabajar. Ay, se está saliendo aquí el relleno, amigas. Dejen meterlo.
Dejen meter el relleno, amigas, tengan cuidado. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Ya puedo cortar mi hebra de color carne que ya no, perdón, mi hebra de color blanco que ya no voy a utilizar, y voy a empezar a trabajar con la hebra de color carne. La princesa Leia tiene botas. Estas serían las botitas de la princesa. Y vamos a hacer de las vueltas 16 a la 24 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 24 con 12 puntos, aprovechando para perder esas hebras sobrantes. Así es como nos quedaría la piernita, amigas. Vamos a hacer dos iguales, ¿eh? En la primera al final hacen un punto deslizado y aquí van a hacer el punto deslizado y dejan hebra corta. Van a hacer una segunda pierna. Muy bien, la segunda no van a cortar la hebra y van a tejer los puntos necesarios para ubicarse en la parte central de la parte interna de la piernita, porque vamos a unirlas y lo que buscamos aquí es que queden parejitas. Si no tejen esos puntos, que quede bien centradito en el punto central de la parte interna de la pierna, para que les queden las piernitas derechitas. Una vez que hicieron eso, van a tener que tejer uno o dos puntitos nada más, ¿eh? Uno o dos puntitos. Hacen un cambio de color a color blanco. Ya que se ubicaron bien centradito, que vean que la piernita no les va a quedar chueca. Hacen un cambio de color a color blanco. Y lo que vamos a realizar aquí son 3 cadenas. Ya con mi color blanco realizo 3 cadenas. Aquí vamos, 1, 2 y 3 cadenas. Antes de continuar, vamos aquí a hacer un nudo. El color carne ya no lo vamos a ocupar, ya lo podemos cortar. ¿Ven? Y lo que vamos a hacer aquí va a ser un nudo. ¿Por qué? Porque más adelante con la labor vamos a llegar a estas cadenas y pueden incluso deshacerse. Entonces no queremos eso. Miren, aquí ya hice un nudo. Voy a hacer un nudo más. Bien apretaditos para que no se nos deshaga, y vamos a retomar aquí la labor. Creo que se me deshizo una de las cadenas que hice, Voy a hacer una más. Tienen que ser 3 cadenas, Aquí, 3 cadenas. Vamos a tomar la otra piernita, amigas. Sin soltar la labor, vamos a retomar la otra piernita. Dejen esconder estas hebritas que están como estorbosillas. Retomamos la otra piernita. Ubicamos el punto central de la segunda pierna, amigas. Vamos a presentarlas de esta manera. Y en la primer pierna, miren, las vamos a presentar así. En la parte, y vamos a ubicar el punto central de la otra piernita. Miren, así como ubicamos en la otra pierna, en esta también ya los presentamos y vamos a ver en dónde queda el puntito central. Queda por aquí más o menos. Este es el punto central. Los dos deben de quedar igual de centraditos. Una vez que ubicaron ese punto central, vamos aquí a hacer un punto deslizado. Es que quedó como torcidito. Déjenme acomodo aquí ahí está. Ya ubiqué mi punto central y aquí voy a realizar un punto deslizado. No se deja. Miren, aquí hago mi punto deslizado. Vamos, puntito deslizado. Y allí mismo voy a comenzar a hacer puntos bajos. Tengo que hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto de esta primer pierna que hicimos. Miren, aquí va 1, 2 y así hasta realizar 12 puntos bajos. Miren, ya realicé esos 12 puntos bajos, llegué a la cadena de unión. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas, o sea, 3 puntos bajos. Nos ubicamos de esta forma, miren, como por debajo, vean cómo lo estoy haciendo yo, y van a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Fíjense que ya les he contado que cuando yo empecé, no le entendía. Y es por eso, amigas, porque tenemos que hacer estos puntos como por debajo. Miren, 1, vean cómo entro por abajo, en la segunda cadena, y me hago mi punto bajo.
No se desesperen, amigas, con constancia podemos hacer lo que queramos, así es que si todavía les cuesta trabajo hacer amigurumis, no se desesperen, poco a poco les van a ir quedando más bonitos. Voy a realizar ahora los 12 puntos bajos que corresponden a esta pierna. Miren, aquí está, así fue como quedó. Llegué nuevamente a las cadenas de unión y voy a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Aquí ya va a ser más fácil, amigas. Aquí ya no cuesta ningún trabajo hacer esos 3 puntitos. Aquí van 2 y me falta una más. Muy bien, una vez que hicimos esto, habremos terminado la vuelta. Esta que es la vuelta número 25, la habremos terminado con 30 puntos bajos. Y de las vueltas 26 a la 28 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 28 con 30 puntos bajos. Muy bien, seguimos. Vuelta 29, 6 puntos bajos y un aumento. 14 puntos bajos y un aumento. 8 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos bajos y vuelta 30, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 32 puntos. Muy bien, amigas, aquí vamos ya avanzando muy bien con nuestra labor. Vuelta 31, 7 puntos bajos y un aumento. 16 puntos bajos y un aumento, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 34 puntos. Vuelta 32, 8 puntos bajos y una disminución. Aquí empezamos con disminuciones. 15 puntos bajos y una disminución, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos. Muy bien. Vuelta 33, 8 puntos bajos y una disminución. 14 puntos bajos y una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos. Miren. La vuelta 34 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 30 puntos, pero estaríamos trabajando en bucle trasero. Vean, ya lo hicimos en los zapatitos. Miren, solo tomamos la hebra de atrás del punto. Aquí ya hice uno. Vamos a hacer esto en cada uno de los puntos. Esto nos va a servir para más adelante de aquí sacar el vestido. Una vez que realizamos esto, vamos a comenzar a trabajar ya en bucles normales, ya como lo hacemos normalmente. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora en la vuelta 35, 8 puntos bajos y una disminución. 13 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos y vuelta 36, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Seguimos. Vuelta 37, 8 puntos bajos, una disminución. 12 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos y vuelta 38, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 26 puntos. Muy bien, vamos avanzando muy bien. Vuelta 39, 8 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos y en las vueltas 40 y 41, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos. Miren, amigas, vuelta 42, 8 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos. En la vuelta número 43 ya me adelanté haciendo 7 puntos bajos. En esta vuelta vamos a hacer la unión de los bracitos, así es que hacen esos 7 puntos bajos y una vez que los hicieron van a tomar uno de los brazos, cualquiera de los dos porque los dos son exactamente igual. Muy bien. Lo que van a hacer ahora, van a tomar el bracito y en cualquier punto del brazo van a introducir el crochet de la parte de adentro hacia afuera del bracito, así como lo están viendo en la imagen. Así lo van a introducir, ¿ven? Entonces, ubicamos el siguiente punto en el que nos tocaría trabajar del cuerpo. Vamos a ver. Sería este punto. Miren.
allí. Introduzco el crochet y voy a hacer un punto bajo. Engancho la hebra y atravieso el cuerpo, atravieso el brazo y hago un punto bajo. ¿Ven? Vamos a hacer lo mismo con un punto más. Atravesamos el punto siguiente del brazo, atravesamos el punto siguiente del cuerpo, engancho mi hebra y atravieso el cuerpo, atravieso el brazo y hago un punto bajo. Y voy a hacer lo mismo con otro punto más. Vean, atravieso el brazo, aquí voy a atravesar el cuerpo, engancho hebra y hago mi punto bajo. Muy bien, ya quedó colocado el primer bracito perfectamente ubicado en la parte lateral. Voy a realizar ahora 8 puntos bajos que corresponden al frente de nuestra princesa Leia. Ya realicé los 8 puntos bajos, vean. Voy a colocar ahora el otro bracito tal como coloqué el primero. Aquí está el otro bracito. Introduzco mi crochet en el brazo. Después en el siguiente punto que me toca trabajar del cuerpo, que sería este punto. Ahí está, aquí miren. Y ya tal y como lo hicimos anteriormente, lo vamos a hacer aquí también. Amigas, aquí tuve que hacer una unión en mis hebras. Se me acabó la hebra de color blanco y tuve que hacer una unión, ¿eh? Por ahí van a ver las hebritas. Ahorita las vamos a ir perdiendo. Y vamos a hacer lo mismo con otros 2 puntitos, como lo hicimos en el primer brazo. Miren, vamos a hacerlo mejor. Ya lo hicimos, pero vamos a hacerlo de todas maneras. Miren, aquí están las hebras que les dije. Vamos a hacerlo para que quede bien clarito cómo es que se unen los brazos. Me voy al siguiente punto del brazo, entro de la forma en que están viendo. Me voy al siguiente punto del cuerpo. Engancho mi hebra de color blanco aprovechando para perder esas hebras. Atravieso cuerpo, atravieso brazo y tejo mi punto bajo. Muy bien, y vamos ahora a unir el último punto. Cada brazo lo vamos a unir con 3 puntos. Atravieso el brazo, atravieso el cuerpo, pierdo mi hebra, mis hebritas que me quedaron aquí. Y obviamente si ustedes no tienen ahí, no se les acabó el material, pues no van a tener que estar perdiendo nada. Miren, ya coloqué el brazo con esos 3 puntos. Al final me va a sobrar un punto. Realizo ese punto bajo y habrán quedado colocados los 2 bracitos. Esta vuelta, que es la número 43, la estaré terminando con 26 puntos bajos. Quiero explicarles por qué estaría terminando con 26 puntos bajos. Lo he explicado muchas veces, pero no quiero que quede la duda porque es una duda muy frecuente. Piensan que me equivoqué y no es así. Déjenme explicarles muy bien para que no quede ninguna duda. Vamos a cortar la hebrita que me estaba sobrando aquí para que no estorbe al momento que yo les dé la explicación. Muy bien, miren amigas. Cada uno de los brazos los unimos con 3 puntos. Muy bien. Entonces, esos 3 puntos, tanto del cuerpo como del bracito, esos 3 puntitos que están aquí, esos puntos se van a quedar ocultos adentro de la labor. Vamos a trabajar por fuera. Esos 3 se van a quedar allí y nosotros vamos a trabajar por fuera. Estos 3 allí se van a quedar, tanto de este brazo como del otro. Allí se van a quedar. Nosotros vamos a trabajar en este contorno, miren, vamos a trabajar por aquí, luego por aquí, luego hacia el frente, luego acá en la parte externa del bracito y luego por acá. Es por eso que los puntos que utilizamos para unir, ahí se van a quedar perdidos. Esos 3 puntos del cuerpo y del brazo ya no los vamos a utilizar. El brazo tenía 8 puntos y como aquí perdimos 3 que se van a quedar ocultos, ya no, nada más nos van a quedar 5 puntos del brazo. Entonces, 7 puntos más 5, 12, más 8, 20.
más 5, 25, más un puntito que nos quedaba aquí al final, entonces serían 26 puntos. Es por eso que esta vuelta la estaríamos terminando con 26 puntos. Espero que la explicación quede clara, amigas, que no haya dudas. En la vuelta 44 vamos a hacer una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos. Vayan rellenando, por favor, porque se va a ir haciendo el hueco cada vez más y más pequeño. También quiero decirles que se me andaba olvidando, amigas. Si recuerdan, en el primer tutorial les pedí limpiapipas. Van a tomar su limpiapipas y van a medir, lo van a doblar de esta manera, de tal manera que ya doblado quede de largo del bracito. Vean, aquí queda un poquito más pequeño, vamos a hacerlo más largo. Y miren, una vez que quedó del tamaño que estamos buscando, simplemente vamos a cortar el exceso de limpiapipas. Aquí sobró muy poquito porque ya articulé el otro brazo. Con esto va a quedar articulado los bracitos y lo vamos a introducir de esta forma al bracito, vean. Se me andaba olvidando, amigas, es importante pues porque con esto podemos acomodar los bracitos como nosotros queramos. Y miren, ya en el otro brazo ya lo articulé y van a hacer esto, que no se les olvide como a mí, por favor. En la vuelta 45 van a hacer 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Seguimos adelante, vayan rellenando. Vuelta 46, haremos 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Y vueltas 47 y 48, haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 48 con 9 puntos bajos. Amigas, es muy importante colocar un soporte para que nuestra princesa Leia pueda soportar perfectamente la cabecita y que no se les vaya a ir de lado. Van a tomar, si tienen unas pinzas unas tijeras de punta como estas, o un crochet más delgado, o el bolígrafo, van a ir ahuecando, ahuecando el espacio hasta que puedan meter ya sea un palito, perdón, ya sea un palito o esta barra de silicón que nos va a ayudar a realizar ese soporte. Muy bien, el silicón debe entrar en la mayor parte del cuerpo y también en la mayor parte de la cabeza. Más adelante lo vamos a realizar. Muy bien, aquí yo ya lo introduje, pero más adelante vamos a colocarlo bien a la cabeza. Miren, vamos a hacer el vestido. Van a tomar su hebra de color blanco y en cualquier parte, en cualquier punto de la parte de atrás del cuerpo van a introducir la hebra. De esta forma, ¿ven? Introducen la hebra y aquí en ese mismo punto van a hacer una cadena. Simplemente es para fijar. Ay, no, amigas, allí no va. Ahí está perfecto. Aquí hacemos una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí va uno y allí mismo voy a hacer otro. Allí mismo hago otro. Y voy a hacer esto en cada uno de los puntos. En esta vuelta, si recuerdan, aquí que fue donde trabajamos en bucle trasero, pues nos quedaron libres estos buclecitos en los que vamos a poder trabajar ahora. Eran 30 puntos. Entonces, si vamos a hacer 2 puntos en cada uno de esos puntos, al finalizar esta vuelta, que sería la vuelta número 1 del vestido, estaríamos finalizándola con 60 puntos bajos. Es bien fácil y bien rápido, amigas. 2 puntos bajos en cada uno de esos puntos. Muy bien, voy a realizarlo y regreso con ustedes. Terminé la vuelta, amiga, ya tengo mis 60 puntos. Lo que voy a hacer ahora es ubicarme en el primer punto y voy a realizar aquí un punto deslizado. De esta manera voy a introducir mi crochet. Que no quiere entrar, entra crochetito, entra, sí se puede, ¿sí? Ahí ya logré entrar, voy a hacer ahora el punto deslizado, amigas. Ahora no sale, primero no entraba y ahora no sale, ahí está, hago mi punto deslizado y voy a subir con 2 cadenas. Muy bien,
como siempre me salgo de foco. Pero bueno, una vez que hicieron el punto deslizado van a levantar con 2 cadenas. Y van a comenzar haciendo medios puntos altos. Un medio punto alto en cada uno de los 60 puntos que tenemos. Muy bien, enganchan hebra, entran al siguiente punto, sacan y tejen los 3 juntos. Enganchan hebra y así sucesivamente hasta terminar toda la vuelta. Al finalizar la vuelta recuerden que hacen un punto deslizado, levantan con 2 cadenas y vuelven a empezar. Así van a hacer cada una de las vueltas hasta tener 16. Miren, amigas, así me quedó a mí con 16 vueltas. Tal vez ustedes lo quieran un poco más largo o un poco más corto. Siempre les digo que tengan una imagen cerca del personaje para que se guíen y les quede lo más parecido posible. Así es que están en la libertad de hacer una vuelta más, una vuelta menos, como ustedes decidan, a manera que les quede como a ustedes más les guste. Muy bien, así me quedó a mí con 16 vueltas. Ustedes deciden si hacen 17, 18, 15, en fin. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora que hayamos finalizado y que haya quedado como a ustedes les guste, simplemente, amigas, haremos un punto deslizado. A ver, déjenme agarrar bien mi hebrita. Aquí hacemos un punto deslizado. Apretamos muy bien y así como hicimos en los bracitos, amigas, dejamos hebra larga para que podamos ensartar en una aguja lanera y en la parte interna del vestido hacemos un nudo para que no se nos vaya a deshacer nuestra labor y después vamos a perder entre los puntos, como en las mangas. Y así es como nos habrá quedado, amigas. Nos faltaría hacer el detalle que lleva en la cintura, una especie de cinturón, la cabeza, los chonguitos, en fin. Por ahora nos quedamos así. Vayan avanzando que vamos a terminar muy pronto con la realización de la bella princesa Leia. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto.